Susurros del bosque. Secretos oscuros desde los ojos de un guardabosques. Entre los susurros de los árboles, los ojos del bosque me observan. Como guardián de estas tierras, he presenciado sombras que no se desvanecen con la luz del día. He escuchado aullidos que no pertenecen a ningún animal conocido. En lo más profundo del bosque, el silencio grita los secretos que nadie más se atreve a escuchar. Como guardabosques, protejo senderos, pero algunos misterios no tienen explicación, y en la oscuridad del follaje se esconden relatos que desafían la lógica y estremecen hasta el ser más valiente. Una ocasión, yo estaba en la caseta de entrada del parque cuando llegó un hombre joven con una mochila y una cámara. Me dijo que quería acampar en el parque y que tenía permiso para hacerlo. Yo pedí que mostrara su permiso, lo enseñó y era completamente válido. Tenía el sello de la dirección del parque, así que le di la bienvenida y le indiqué el camino hacia la zona de campamento. El hombre me agradeció y se fue caminando hacia el bosque. Yo le seguí con la mirada y noté algo raro en él, no sé cómo explicarlo, pero tenía una expresión muy extraña en el rostro. Era como si estuviese asustado y emocionado al mismo tiempo. Además, caminaba muy rápido, casi corriendo. Me pareció muy sospechoso, pero no le di mayor importancia. Pensé que tal vez era un fotógrafo o un investigador y que tenía prisa por llegar a su destino. Al día siguiente por la mañana, recibí una llamada por la radio. Era uno de mis compañeros que estaba en la zona de campamento. Me dijo que había encontrado la tienda de campaña del hombre, pero no había rastro de él. Me dijo que la tienda estaba deshecha y que dentro había sangre y restos de carne. Dijo que parecía que algo o alguien lo había atacado y o devorado. Cuidado. Yo cogí mi camioneta y me dirigí hacia el lugar. Cuando llegué, vi la escena. Era espantoso. La tienda estaba hecha a pedazos y había huellas de garras y dientes por todas partes. No había ningún rastro del hombre, solo su mochila y su cámara. Mi compañero me dijo que había revisado la cámara y había encontrado unas fotos perturbadoras. Me pasó la cámara, yo la encendí y vi algo que me dejó sin palabras. Eran fotos del hombre, tomadas por él mismo, en diferentes sitios del parque. En cada foto se veía cómo su cuerpo se iba transformando en algo monstruoso. Su piel se volvía escamosa y verde. Sus ojos se agrandaban y se volvían completamente negros. Sus dientes se afilaban y se alargaban. Sus manos se convertían en garras y su cabello se caía. En la última foto se veía su rostro completamente deformado, con una sonrisa malévola, sosteniendo una hoja de papel que dictaba lo siguiente: he encontrado a mi verdadero yo. Gracias por dejarme entrar. Un domingo por la tarde yo estaba en la oficina del parque cuando recibí una llamada de emergencia. Era de una pareja de excursionistas que habían ido a explorar una de las grutas del parque. Me dijeron que habían encontrado algo horrible y que necesitaban ayuda. Me dieron las coordenadas de su ubicación y yo les dije que iba en camino. Subí a mi camioneta y me dirigí hacia la gruta. Cuando llegué, vi a la pareja afuera, temblando y llorando. Parecían histéricos. Eran dos jóvenes de unos 20 años. Me bajé de la camioneta y les pregunté qué les había pasado. Ellos me contaron que habían entrado a la gruta con sus linternas y sus cascos, y que habían seguido el camino marcado. Todo iba bien hasta que llegaron a una bifurcación, donde había un letrero que decía: no pasar, peligro. No sé si por simple curiosidad o por desafiar la autoridad, decidieron ignorar el letrero y tomaron el camino de la derecha. Ese camino nos llevó a una cámara subterránea donde había una gran piscina de agua. El agua era cristalina y se veía muy hermosa. Ellos se acercaron a la orilla y vieron algo que los dejó sin aliento. En el fondo de la piscina había un montón de cuerpos humanos, apilados unos sobre otros. Eran cadáveres de todas las edades y géneros, diferentes estados de decomposición. Algunos tenían heridas de bala, otros de cuchillo, otros de mordidas. Otros tenían los ojos abiertos y otros lo tenían cerrados. Y estaban aquellos que tenían expresiones de terror, otros de dolor y otros de resignación. Salieron huyendo despavoridos y llamaron al número de emergencia de guardaparques. Decidimos entrar a la gruta y pasamos por la bifurcación. Vimos el letrero y llegamos a donde los chicos habían señalado, pero no encontramos nada, solo oscuridad y algunos bichos, potencialmente venenosos para el ser humano, pero nada más. Aunque en ese parque había vivido muchas situaciones de terror, de intriga,
Esta es una de las que más confuso me ha dejado. Estaba en la caseta de control del parque haciendo mi trabajo, cuando llegó una familia muy preocupada. Era un matrimonio y sus 2 hijos, una niña de 8 años y un niño de 5. Me dijeron que habían venido al parque a pasar el día y que habían dejado al niño jugando en la zona de picnics. Mientras ellos iban a hacer una caminata corta, cuando regresaron, el niño ya no estaba. Lo habían buscado por todas partes, pero no lo habían encontrado. Me pidieron que lo ayudara a encontrarlo. Yo les dije que no se preocuparan, que seguramente el niño se había alejado un poco y que pronto lo encontraríamos. Les pedí que me describieran al niño. Me dijeron que se llamaba Mateo, que tenía el cabello rubio y los ojos azules, que llevaba una camiseta roja y unos pantalones azules. Les dije que esperaran en la caseta, que iba a avisar por la radio a mis compañeros para que iniciáramos la búsqueda. Cogí mi radio y me comuniqué con los demás guardabosques. Les conté lo que había pasado y les di las características del niño. Les pedí que se dividieran en grupos y se peinaran el área donde el niño había sido visto por última vez. Yo también me uní a la búsqueda y me fui caminando a la zona de picnic. Cuando llegué, vi algunas mesas y bancas rodeadas por árboles y arbustos. También tenía un letrero que decía: "No alimente a los animales, puede ser peligroso". Me pareció extraño porque nunca había visto ningún animal peligroso en el parque, solo había unas ardillas, conejos, pájaros y algún que otro zorro. Pero no le di mayor importancia y seguí buscando al niño. Llamé a Mateo por su nombre y esperé alguna respuesta, pero solo escuché el silencio del bosque. Seguí caminando y revisé cada rincón, pero no encontré ni una pista, ni una huella, ni una prenda, ni un juguete. Nada que indicara que el niño había estado ahí. Pasaron días, semanas tal vez, y dimos la búsqueda por concluida, pues nada podía dar indicio del paradero de Mateo. ¿Alguna vez han escuchado el refrán que dice: para encontrar algo que está perdido, debes perderte también? Pues es justo el caso. Pasado un mes, un excursionista que se desvió del sendero a 5 kilómetros de donde se vio a Mateo por última vez, regresó llorando y espantado, escoltado por uno de los guardabosques que hacía sus rondas. Lo había escuchado pedir ayuda y contar que había encontrado un abedul. Ya saben, esos árboles de corteza blanca. Y en esa corteza, escrito con lo que parecía ser sangre seca: última comida hace un mes. Mateo estaba delicioso, pero ya tengo hambre de nuevo. Reanudamos la búsqueda, pues podría tratarse de un asesino. Debimos peinar el área a 20 kilómetros a la redonda, con sabuesos, con cazadores voluntarios, pero no logramos hallar nada. Un martes por la mañana yo estaba en la oficina del parque cuando recibí una llamada de una señora muy angustiada. Me dijo que su esposo, un anciano de 75 años, había salido a dar un paseo por el parque el día anterior y no había regresado. Me dijo que su esposo podría desorientarse algunas veces y podría perderse. Se llamaba José, que tenía el cabello canoso y la barba blanca, que llevaba una camiseta verde y un sombrero de paja, y que por favor lo buscara, que estaba muy preocupada por él. Le dije: no se preocupe, seguramente su esposo ha encontrado algún refugio en algún lugar. Pronto lo encontraremos. Le pedí que esperara en la oficina y que yo iba a avisar a mis compañeros para que iniciáramos la búsqueda. Cogí mi radio y me comuniqué con los demás guardabosques. Le conté lo que había pasado y las características del anciano, que se dividieran en grupos y que peinaran el área donde el anciano había sido visto por última vez. Yo también me uní a la búsqueda y me fui caminando hacia el bosque. Esa mañana, mientras buscaba al anciano, escuché algo que me hizo dudar. Escuché la voz de un niño que venía entre los árboles. Era una voz que decía: ayúdame, por favor, estoy perdido, tengo miedo. Me quedé quieto y traté de localizar la fuente de la voz. Era una voz que sonaba muy real y muy cercana. Era una voz que me daba pena y curiosidad. Me tentaba seguirla y me sentía como si estuviese alucinando. Antes de que pudiera moverme, escuché otra voz. Era la voz de mi radio. Me llamaban por mi nombre. Mis compañeros que decían que habían encontrado al anciano. Me decían que lo habían hallado en una cueva al fondo del bosque y me decían que estaba muerto. Grité a la voz que había escuchado al principio: sigue hablando, iré hacia ti. Aunque no había ninguna notificación de un niño extraviado. Pero no hubo respuesta. Mientras mi radio seguía sonando, eran mis compañeros llamándome.
Ignoré la voz del niño y corrí hacia la cueva. Cuando llegué vi a mis compañeros que estaban alrededor del cuerpo del anciano. El anciano estaba tendido en el suelo, con la cara pálida y los ojos abiertos. Tenía el sombrero de paja en la mano, tenía la camisa verde y una expresión en el rostro que reflejaba horror y miedo. Mis compañeros me dijeron que había seguido las huellas del anciano y que habían encontrado la cueva. Me dijeron que habían entrado y que habían visto al anciano. Me quedé sin palabras. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Qué era lo que había visto el anciano? ¿Qué era lo que yo había escuchado y qué era lo que había en este bosque? No tuve tiempo de responder a esas preguntas porque en ese momento escuché un llanto. Era el llanto de un niño que venía de dentro de la cueva y decía: «Solo quiero jugar». Casualmente, fue la misma voz que había escuchado antes que sonara mi radio. Un día recibí una llamada de un grupo de excursionistas que habían venido al parque a hacer senderismo. Una de sus compañeras, una mujer de unos 30 años, se había perdido en el bosque, que se llamaba Laura y que tenía el cabello castaño y los ojos verdes, que llevaba una chamarra azul y unos jeans. Dijeron que la habían visto por última vez cuando se desvió del sendero, porque escuchó que alguien la llamaba por su nombre. Se había tratado de seguirla, pero que la habían perdido de vista y me pidieron que los ayudara a encontrarla. No suele suceder mucho, pero sí existe la probabilidad que los senderistas pierdan el rumbo o simplemente decidan cambiar el camino. Supuse que podría ser eso lo que pasó. Laura se había confundido y pronto la encontraríamos. Les pedí que me dieran las coordenadas de su ubicación la última vez que la vieron. Cogí mi radio y notifiqué lo de la mujer desaparecida a mis compañeros y les pedí que se dividieran en grupos y peinaran el área donde Laura había sido vista por última vez. Me uní a la búsqueda, me fui caminando. El aire era fresco y puro, el sol se filtraba entre las ramas. Era un lugar muy tranquilo, pero también muy solitario y silencioso. Llamé a Laura por su nombre y esperé alguna respuesta, pero solo escuché el viento. Seguí caminando y revisé cada rincón, pero no encontré ninguna señal, ni una huella, nada, que indicara que Laura había estado ahí. Estaba empezando a perder las esperanzas cuando escuché un susurro. Era un susurro que venía de un árbol, era un susurro que decía mi nombre. Me quedé sorprendido y me acerqué al árbol. Era un pino muy alto y frondoso. Sí, soy yo. Laura está conmigo. Y tú también lo estarás. Cabe resaltar que no tuve reparo en irme a toda prisa. Cuando llegué a la caseta de control, notifiqué que había una excursionista perdida. Un grupo de rescate hizo lo que pudo, pero nunca lograron hallar a Laura. Una noche de luna llena, estaba haciendo mi ronda por el bosque, entrenando un nuevo elemento, un chico que llamaremos Frank, vigilando que no hubiera ningún intruso o incendio. Llevaba mi linterna, mi radio y mi rifle por si acaso. Todo parecía normal, hasta que escuchamos unos aullidos muy fuertes y cercanos. Pensé que podría tratarse de un lobo o un coyote, aunque sabía que no habían lobos o coyotes en este parque. Pero no era un sonido natural, era como si estuviera sufriendo o pidiendo ayuda. El chico a la primera ya lucía pálido y con la piel de gallina. Ya sabe, esa reacción natural del cuerpo ante una situación aterradora y desconocida. Nos acercamos con cautela a la dirección del aullido, siguiendo el sendero. De pronto vimos no muy lejos una luz roja entre los árboles. Era una fogata y alrededor había varias figuras con capuchas negras. Parecían estar haciendo algún tipo de ritual o sacrificio. En el centro de la fogata había un animal atado a un poste de madera. Era un venado, pero no uno normal. Tenía los ojos blancos, no tenía pupilas y la boca completamente abierta, de donde salía el aullido. Me quedé paralizado sin saber qué hacer. Debí intervenir, regresar y llamar a la policía. ¿Quiénes eran esos sujetos y qué querían con ese pobre animal? Antes que pudiera decidir, uno de ellos se dio cuenta de nuestra presencia y nos señaló con el dedo. Los demás voltearon y nos miraron, o al menos eso parecía, pues sus cuencas estaban completamente vacías. El venado dejó de aullar y se quedó quieto. Su cuerpo empezó a arder. De las llamas salió una sombra negra y alada. Era una criatura horrible, con cuernos, garras y colmillos. Tenía un aspecto más bien demoníaco. La criatura se lanzó sobre Frank con un rugido ensordecedor. Yo disparé mi rifle pero no le hice ningún daño.
La bestia lo derribó, le clavó sus garras en el pecho. No daba crédito a lo que podían ver mis ojos. Podía apreciar al chico con una inmensa expresión de dolor y terror en el rostro. Supe que iba a morir. Lo último que vi fue su rostro. Parecía el del venado, emitiendo el mismo aullido con una expresión de maldad y burla. Huí del lugar hasta llegar a la torre de guardabosques. No sé qué pasó después. Me sentí mareado y me desmayé. A la mañana siguiente, reporté lo que había vivido con mis superiores. Los llevé al lugar donde había pasado todo. No había rastro de los sujetos con capuchas, la criatura que mató a Frank, ni de Frank. Solo había silencio, oscuridad y sangre esparcida por todos lados. Mis superiores hicieron pasar el caso como un ataque animal y que el horror que sentí me había hecho imaginar todo lo demás. Nunca supe lo que buscaban esos sujetos, ni qué era esa criatura. Tal vez era un demonio o tal vez algo más. Algo en el bosque se oculta y no debe ser molestado. Lo único que sé es que desde esa noche nunca volví a sentirme seguro. Siempre sentía que algo me observaba y que podía atacarme en cualquier momento. No quiero terminar como Frank. Ya he tenido suficientes experiencias con este parque, así que pedí mi transferencia a otro lugar, uno que no fuera un completo infierno. Y aquí concluye la primera parte de mis experiencias como guardabosque. Si quieren más historias, solo pídanlo en los comentarios. Tengo muchas más. Y bien amigos, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si les ha gustado, dejen su like, su comentario en la caja de comentarios, compártanlo y suscríbanse si desean que la comunidad siga creciendo. Quiero aprovechar para anunciarles que subiré videos los días jueves y sábado. Yo soy Walker Terror. y les deseo hermosas pesadillas. Hasta luego.